La revelación que transformó a esas tres naciones. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Por qué es tan envidiada la nación de Israel? Creo que hay temporadas que la Biblia marca de manera muy precisa y nosotros sentimos el cambio de temporada, invierno, primavera, otoño, sentimos esos cambios. Y yo creo que estamos en este tiempo, en un tiempo donde las temporadas a nivel mundial se están sintiendo. Y cada año Dios nos sorprende con una palabra específica. Esta palabra unción para seguir construyendo. Es algo que viene rompiendo nuestros paradigmas para poder avanzar. Porque es el tiempo de que nosotros como iglesia podamos ir posicionándonos como el pueblo de Dios. Por muchos años se movió una rama, una corriente teológica que se le llamó la teología de la sustitución. ¿Alguna vez lo han escuchado eso? Sí, la teología de la sustitución, donde se menciona o se nos enseñó que nosotros sustituimos a Israel y que Israel pasó a segundo plano y que la iglesia ahora es el pueblo de Dios. Pero nosotros, entendiendo lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, nos damos cuenta que nosotros no venimos a sustituir absolutamente a nadie. Nosotros somos mexicanos, occidentales, Israel es Israel, ellos son orientales y nadie lo va a sustituir, porque ellos tienen un llamado especial. Así como nosotros también tuvimos un llamado especial. Jesús, las palabras de Jesús me impresionan cuando dice: tengo a otro pueblo que no es de este pueblo, tengo otras ovejas que no son de mi redil. Y se estaba refiriendo a todas las naciones gentiles. Y en esa participación dentro de la dispensación entramos tú y yo. Y ese es el tiempo donde nosotros tenemos que participar para acelerar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto decimos amén? Para eso estamos aquí. Estamos en este tiempo para acelerar lo que es la venida de nuestro. Apoyamos a Israel. El apóstol Pablo dice que nosotros no somos el olivo original, somos parte, un olivo silvestre que fue engendrado al olivo original, y que nosotros no alimentamos a Israel, sino que Israel nos alimenta a nosotros. ¿Sí estamos captando? Israel nos alimenta a nosotros porque nosotros adoptamos la fe de un hombre llamado Abraham. Nosotros adoptamos la fe de un hombre que se atrevió a creerle a Dios en su vejez, 75 años. Cuando Dios se le aparece y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y él se atrevió. Imagínate 75 años. Sara tenía aproximadamente 65 años porque se llevaban 10 años de diferencia. No podían haber tenido hijos por muchos años, eran estériles. Pero a pesar de eso, Dios llamó a dos personas que en la naturaleza humana, bajo la lupa humana, ya no podían hacer absolutamente nada. ¿Qué esperanzas tenían dos ancianos? Pero donde la naturaleza humana deja de actuar, Dios empieza a sorprendernos. Es ahí donde Dios empieza a actuar de una manera gloriosa y poderosa. Por eso cuando vemos a dos ancianos salir de su comodidad, de su zona de confort, y llevarlos a ese espacio, el espacio donde es incierto, donde no sabemos a dónde vamos a parar, pero sabemos, tenemos una promesa.
Dios dijo que iba a estar con nosotros y ellos decidieron salir. Por eso en esta parte, Israel, hoy y siempre, en esta hora, yo quiero que nosotros entendamos algo: que el pueblo de Dios es indestructible. La nación de Israel es indestructible. La iglesia es indestructible. Porque el ADN del que estamos bebiendo, de la raíz que estamos bebiendo, es indestructible. Porque cuántos enemigos se han levantado contra Israel hasta el día de hoy, pero Israel siempre es cuidado por aquel que dijo: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay mejor cobertura que la nación de Israel pueda tener que la misma gloria o presencia de Dios, que hace que los proyectiles de sus enemigos caigan como si nada en el piso de su nación. ¿Lo has visto en las noticias? Cómo vienen los proyectiles, pero como que hay alguien que en el aire lo detiene y lo baja como si nada, y no sucede algo. La nación de Israel nunca va a ser destruida. Ahora, todos sabemos que la grandeza de un árbol no depende de sus ramas. La grandeza de un árbol depende de la raíz de ese árbol. ¿Cuántos han visto árboles que llevan años y años y años? Y llevan 1500, 3000 años. Y tú dices: qué majestuoso ese árbol. Pero es que la grandeza de ese árbol está en su raíz. Y la raíz de la nación de Israel fue un hombre que dijo: yo voy a atreverme a creerle a ese Dios que nunca nadie más lo ha escuchado. Y ese Dios se le aparece a ese par de ancianos. A los 99 años se le aparece a Abraham una vez más y le dice: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, porque yo soy Jehová tu Dios todopoderoso. Yo soy Jehová todopoderoso. En la traducción es el Shaddai. Y la palabra Shaddai, de la raíz etimológica Shad, que significa pecho. En otras palabras, Dios vio al anciano 25. Abraham cometió errores porque era humano. Sí, se apresuró, quería acelerar los tiempos de Dios, pero los tiempos de Dios son perfectos. Dilo conmigo: son perfectos. Sí podemos acelerar, pero Dios dice: en este tiempo yo lo he determinado para que tú seas levantado. Y este es el tiempo 2023, iniciamos una nueva temporada. Dios ha hablado no solamente a México, ha hablado a Colombia, ha hablado a Guatemala, ha hablado a los latinoamericanos, que este es el tiempo para ir más allá de nuestros propios límites. 99 años, anciano, no podían ya, de acuerdo a la medicina, 99 años. En la actualidad dice: ya hijos, olvídate, nunca lo vas a tener. Pero Dios le dice: yo soy tu Shaddai. Yo soy el que te nutre, yo soy el que te amamanta, yo soy el todo suficiente para ti. Lo que la ciencia dice no se puede, yo lo puedo hacer, dice el Señor. ¿Ah? Donde la ciencia te limita, Dios te dice: yo traspaso las fronteras de la ciencia, porque Él es el creador de la mente y Dios es el creador de las cosas que no podemos alcanzar. Israel, como lo mencionamos ahorita, Dios levantó a un hombre llamado Abraham. Y Abraham, como ya lo mencionamos, dio origen a una nación de hebreos, un pueblo que vive del otro lado. Abraham no era más que un hombre politeísta, un hombre pecador, un hombre que no vivía de acuerdo a los principios bíblicos. Era un hombre pecador. Josué capítulo 24 verso 1 al 4 dice: Dios mandó a llamar a Abraham del otro lado del río cuando adoraban a otros dioses.
Es que te voy a decir algo. Cuando Dios decidió llamarte para que tú seas el portavoz o la voz autorizada de Él en la tierra, no le interesó tu pasado, sino que Él estaba construyendo ya tu futuro glorioso. Y eso es algo que nosotros debemos de ver. A Él no le interesa de dónde tú saliste. Es que a Él no le interesa la cuna, la casa de donde tú vienes. A Él le interesa la obediencia que hay en tu corazón. Este hombre se atrevió a obedecer. Se atrevió. Tal vez alguien diga, bueno, fue obediencia a media, pero obedeció. Porque le dijo Dios, no te lleves a nadie. Se llevó a Lot, ¿va? Pero tenía un propósito Dios: seguir tratando con el corazón de Abraham. Hasta que Abraham ya no podía, no tenía fuerzas, Dios se le apareció una vez más. Ahora, el origen, ¿no?, de los judíos. ¿Sabías tú que la nación de Israel representa el 1% de la población mundial? El 1% de la raza humana. Oye, a ver, dicen por ahí que Costa Rica es más grande que la nación de Israel. Nomás para que te imagines, los que vienen de Costa Rica, los que viven o han visitado Costa Rica, dicen, no, Israel es más pequeño que ese país. El 1%. Pero observa algo, ese 1% de esa pequeña tierra se han levantado grandes pensadores, hombres que han cambiado la historia. De esa pequeña tierra ha surgido las 3 religiones que han impactado el mundo: judaísmo, musulmán y el cristianismo. De esa pequeña tierra ha surgido la revelación que transformó a esas 3 naciones: la Torá, el Corán y la Biblia. De ese pequeño pueblo han surgido grandes mentes como Albert Einstein. Esa pequeña nación han cambiado y han influido dentro de lo que es la literatura, la ciencia, la medicina, la química, el arte, la música, las finanzas. Esas áreas, la nación de Israel ha cambiado. ¿Sabes que Israel ya ahorita, en la actualidad, tiene ya patentado medicamentos para el cáncer, pero no le han permitido sacarlo a la luz? Pero es la nación de Israel. El que tenga dinero y puede ir a Israel, pueden entrar a un tratamiento donde ya el cáncer puede desaparecer. La diabetes pueden ser sanada. ¿Por quiénes lograron ese avance? La nación de Israel. Tal vez ahora sí, ¿no? La pregunta es, ¿por qué es tan envidiada la nación de Israel? Porque de ahí está la fuente de todo el manantial que las naciones un día van a correr hacia ese manantial para beber. Yo haré que todas las naciones vengan y beban de ti, dijo Jehová en el profeta Isaías. Entonces Israel ha cambiado totalmente la historia, sí. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el secreto de su inmortalidad? Porque hay un secreto de la inmortalidad. ¿Cuál es el secreto? ¿La ciencia? No. ¿Quién es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el código que ellos descubrieron? Poner a Dios en primer lugar. Ese es el código. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El código. ¿Queremos ser prósperos en la tierra? Lo acaban de escuchar con la doctora Iris. ¿Podemos? Sí. Pero ¿cuál es el código que debemos de descodificar? El nombre de nuestro Dios. Por cuanto has conocido mi nombre,
por cuanto has conocido mi nombre. Y la pregunta es, ¿cuál es el nombre de Dios? Te toca a ti y a mí descodificar el verdadero nombre de Dios. Cuatro consonantes, donde se desprenden 72 nombres de Dios, que solamente se nos reveló 21. Y de los 21 solamente utilizamos Jehová, Jesús, Padre y Espíritu Santo. Y lo demás lo ignoramos, no sabemos. Pero Dios tiene preparado para este año una revelación. Entre más te metas con Dios, Dios te va a sorprender. La nación de Israel ha sido invadida por enemigos. 5 potencias mundiales en aquel tiempo. Por ejemplo, los asirios, los babilonios, los medos persas, los griegos y los romanos. Todos ellos, el objetivo era desarraigar de raíz, destruir a la nación de Israel. Pero no lo han logrado. Israel hasta el día de hoy nos sigue sorprendiendo. Qué maravilloso, ¿va? Esto es algo sorprendente y ese es el secreto de la inmortalidad. La cultura de Israel es tan maravillosa. De ahí sacamos esos símbolos que tú ves en esa mesa. La menorá de 7 brazos, que representa la iglesia. De ahí se sacó las tablas de la ley, el shofar y muchos símbolos que nosotros utilizamos. Usamos la menorá de 9 brazos y decimos: qué bonito se ve el menorá de 9 brazos. Pero la menorá de 9 brazos es el milagro más increíble que la nación de Israel ha tenido. Surgió en un milagro. Cuando el aceite escaseaba después que derrotaron a Antíoco Epifanes en los 400 años de silencio, después de que este hombre ensució el templo, mató un cerdo en el altar y con la sangre del altar bañó el arca del pacto, los utensilios sagrados, ahí se le conoce como la abominación desoladora. Pero cuando los macabeos derrotaron a los helenistas, purificaron el templo y solamente encontraron un poquito de aceite. ¿Y ahora qué hacemos? Oraron al Dios de Abraham y el aceite por 9 días nunca escaseó. Y ahí surge el milagro de la menorá, o conocido como la fiesta de la Hanukkah o la fiesta de las luces, lo que nosotros le llamamos Navidad. No está mal la aplicación. En las mismas fechas en que cae Navidad para nosotros, es la fiesta del Hanukkah o de las luces en Israel. El milagro del alumbramiento. Una nación nacía, una nación se levantaba, una nación que nos hace recordar la fidelidad de Dios. Ningún otro pueblo recibe la libertad en charola de plata. ¿Sabías eso? Ninguna nación ha obtenido su libertad en charola de plata. La nación de Israel ha tenido que pelear por muchas generaciones para mantener su libertad. Lo han querido conquistar, lo han querido destruir, sí, pero nunca lo han logrado. Y en 1948, la nación de Israel, por votación mayoritaria, recibió su libertad y fue proclamado Estado Libre de Israel. Pero tuvieron que luchar. Y hasta el día de hoy, ellos siguen luchando frente a ese enemigo que los ha querido destruir. Pero no están solos, porque Dios está levantando un pueblo al lado de Israel que
con sus oraciones y sus aportaciones están contribuyendo a que la nación de Israel siga presente en nuestros días. Y ahí entras tú, ahí entramos tú y yo. Entramos en todo eso. 29 de noviembre de 1947, 33 votos a favor, en contra 13, y hubo 10 que dijeron no votamos. Pero la nación de Israel logró su libertad. La ONU dijo es un estado libre y soberano, que hasta el día de hoy siguen batallando. Algunos dicen ya comenzó, pero ¿qué comenzó? Israel está resurgiendo entre las naciones como una nación soberana y que va a lograr ser una potencia no solamente militar, sino económica, porque es el único país que ha logrado ver lo que otros no han visto y sembrar donde otros no podían sembrar. Los desiertos están siendo cultivados. Las mejores frutas y verduras que salen del oriente al África, al Asia, salen de la nación de Israel. El desierto está floreciendo. ¿Por qué? Porque dijo Jehová: yo haré un camino donde no hay, y haré hacer que las fuentes fluyan del desierto. Y esa es la promesa para nosotros también. ¿Cuántos pertenecemos al Israel? Somos el Israel espiritual. Y si esas promesas son para Israel, nosotros donde quiera que estemos, donde quiera que pisemos, vamos a florecer. Las naciones lanzaron su epidemia porque fue toda una estrategia política lo que hubo, la despoblación. Vamos a matar a los de la tercera edad porque en vez de que sean productivos, son consumidores, y lanzan una pandemia. Pero lo que ellos no sabían es que la iglesia tenía la mejor protección. Quisieron cerrar las iglesias porque pensando de esa manera dijeron vamos a acabarlos. Pero donde ellos nos querían matar, ahí fue donde más florecimos. Algunas iglesias sí cerraron sus puertas definitivamente, pero otras dijeron no, es que el lugar donde nos reunimos no es donde está la presencia de Dios. La presencia de Dios está donde tú estás. La gloria de Dios se manifiesta donde tú te mueves. La promesa Josué, levántate, entra, porque mi presencia irá contigo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Así Dios ha estado con nosotros estos años. Nos pegó duro, estuvimos a punto de morir, pero como decía mi mamá, lo que no te mata, hijo, te engorda. Y sí, después de eso ya comenzamos a embarnecer, ¿no? Pero bueno, es la presencia de Dios. Somos templos del Espíritu Santo. Dios hace florecer el desierto. Dilo conmigo: Dios hace florecer el desierto. Avances de Israel en la ciencia, ¿sale? Cáncer siendo sanados ya. Cáncer siendo sanados. Tienen la medicina ya. Israel quisiera llevar incluso para el COVID, ellos ya tenían la vacuna desde antes. Cuando otras naciones apenas estaban experimentando, Israel ya lo tenía. ¿Sabes por qué? Porque es una nación que fue levantada por Dios. No dudes de tu llamado. Nunca dudes de quién te llamó. Créele a aquel que te llamó. Porque el que te llamó te va a sostener. El que te llamó te va a proveer. El que te llamó te va a patrocinar. El que te llamó te va a posicionar. No dudes de tu llamado. Nunca lo hagas. Este es el tiempo para la iglesia. Seamos conscientes de algo. Israel es consciente. Tiene un as
bajo la manga de Israel. Israel tiene un as escondida y se llama Proyecto Sansón. Proyecto Sansón es: si las naciones vienen contra mí, nos haremos explotar, pero nos llevaremos a muchos. Es un proyecto bajo la cúpula invisible de Israel, donde los proyectiles no entran. La nanotecnología tan avanzada que detecta debajo de la tierra cuando los enemigos quieren entrar, lo detectan a tiempo. Cuando ya tiene la tecnología para detectar cuando sale un proyectil de otra nación para intervenirlo en el aire. La nación de Israel está siendo preparada. Pero tú y yo, ¿qué estamos siendo? Estamos siendo preparados. Hemos venido comisionados para prepararnos y ser lanzados. Pero para eso, algo que se ha estado repitiendo constantemente es que tenemos que prepararnos. La iglesia no puede estar dormida ni tampoco sin preparación. Todos los días somos motivados. Nosotros que trabajamos al lado del apóstol 5 días de la semana, él se toma 1 hora diaria todos los días cuando está aquí en la ciudad para darnos una enseñanza y dejarnos esa semilla allí. Y siempre la motivación de su corazón es: prepárense, porque lo que viene no es nada fácil. Tenemos fe, estamos siendo ungidos, pero necesitamos prepararnos, porque lo que viene, Israel es el reloj de Dios. Israel juega un papel importante dentro de la escatología bíblica. ¿Estamos aquí? Israel está siendo tratada. Israel dijo: la sangre de este inocente. El apóstol Pablo, ellos fueron sometidos a un estado de rebeldía para que todos nosotros alcanzáramos salvación. Pero llega el tiempo del fin de los gentiles. Muchos escatólogos dicen: estamos entrando a la 7ª semana que falta para que Israel entre en su tiempo. El más grande avivamiento que vamos a ver, bueno, los que decidan quedarse en la tribulación, ¿cuántos creen que se van a quedar en la tribulación? ¿Ninguno? ¿Todos se quieren ir? Ok. Pero si hay alguno aquí que dice: no, yo creo que me voy a quedar en la tribulación. Bueno, ellos que van a quedarse en la tribulación van a ver el más grande avivamiento sobre la tierra. Pero el avivamiento deseado que nosotros queremos ver, Dios enviará a 2 testigos para provocar el avivamiento más grande, pero va a surgir en Israel. Pero se va a levantar un personaje llamado el anticristo, que muchos anticristos ya hay entre vosotros, dice la palabra. Muchos ya hay. Y esos no van a salir. Ojo, el anticristo no va a ser latinoamericano. El anticristo no va a ser africano, ni asiático, ni de Roma. Olvídate de eso. El anticristo, 2, te los aviento al aire y tú ahí decides cuál de los 2: musulmán o judío. Cualquiera de las 2, musulmán o judío. Pero Israel está jugando un papel importante para que nosotros, mira lo que dice el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 24, verso 32 al 34, dice: de la higuera aprended la parábola. De la higuera aprended, ¿qué dice? La parábola.
Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca el tiempo. ¿Dónde debemos de ver? ¿A Rusia? No, señores. ¿A dónde tienen que estar nuestros ojos? ¿A Ucrania? No, señores. ¿Dónde deben estar nuestros ojos? ¿Con los chinos? No, deben de estar en Israel. Ellos son los que marcan el tic-tac de Dios. Y ahí tenemos que estar pendientes de todo eso, de todo lo que está aconteciendo en Israel en ese tiempo. Nosotros estamos en el 2023. Israel está en el 5783. Y me impresiona el año, porque cada año es un símbolo. Shana Tova Emutuka. Shana Tova Emutuka, que significa año bueno y dulce. Israel proclamó que este año es el año agradable de Jehová para la tierra de Israel. Para Israel ese es el año dulce y agradable. Y cuando ellos celebraron la entrada de este año, ellos tomaron como símbolos proféticos algunos elementos importantísimos. ¿Cuáles son esos elementos importantes que la nación de Israel tomó? Manzana, miel. Observa, manzana, miel y vino. La manzana representa la sabiduría. La manzana representa la dulzura. La miel representa la palabra, la Torá. Tu palabra es dulce como la miel a mi paladar, dijo el salmista. Y el vino representa el gozo y la alegría. En la nación de Israel, un día al año antes del Rosh Hashanah, tienen un día para celebrar la victoria del Dios de Abraham, y ellos hacen partícipes a sus familias y se gozan, bailan. Nosotros traemos tradiciones católicas, apostólicas, romanas, no judías. Parece que nuestra raíz es el Vaticano y no es Israel, porque celebramos la cena del Señor todo. Pónganse de pie en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo dice amén. Y no le entendieron nada, pero así no. Vamos a tomar el panecito, ahora la copita. Eso es una tradición católica, apostólica y romana. No es cristiana, no es bíblica. La cena del Señor, la última cena del Señor, no crean que fue con tristeza. No, el Señor se levantó, quitó su manto, se puso una toalla y comenzó a lavarle los pies a todos. Después comenzó a partir el pan y le dijo: tomen este pan, tomen esta copa, ahora vamos a celebrar. Y cantaron, y no cantaron más allá del sol. No, ellos cantaron con alegría, porque los judíos es un pueblo de gozo. Es más, es el único pueblo que tiene fiestas, y son 7 fiestas. ¿Alguien sabe el significado hebreo de la palabra fiesta? Levante la mano el que sabe el significado hebreo de la palabra fiesta. ¿Nadie? Bueno, la palabra fiesta en el hebreo significa una cita donde tenemos un encuentro. Entonces, cuando hay una fiesta, Rosh Hashanah, tenemos una cita con aquel que abre los cielos y vamos a entrar como cabeza de este año. Tenemos la fiesta del tabernáculo, las primicias, y ahí se derramó el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta la diferencia del nacimiento de Jesús y el nacimiento de la iglesia?
El nacimiento de Jesús fue en bonanza, en silencio. Los ángeles dijeron: shh, no digan nada. Pero cuando nació la iglesia, ay, hermano, una ciudad entera fue sacudida. Cuando vino el Espíritu Santo, sopló sobre aquellos que estaban en el aposento y lenguas de fuego se le aparecieron. Hubo un gran estruendo que toda la nación, que todo el país, dice, fue sacudida, que vinieron a ver qué estaba sucediendo. Entonces se levantó Pedro y le dijo: hermanos míos, esto es lo que fue prometido por el profeta Joel. En estos tiempos sería derramado el Espíritu Santo y todas las naciones verían la salvación de Jehová. La iglesia no es para estar dormida. La iglesia es para sacudir la tierra. Por eso aquellos primeros discípulos fueron conocidos como aquellos que trastornaban el mundo. Vino alegría. ¿Cuántos quieren ese vino de parte de Dios? Las riquezas de la tierra. Cuando vengáis a mí, dice Jehová, no vengáis con las manos vacías, sino traed un presente para mí. Nadie de aquí trajo las manos vacías. Todas las tenemos llenas. Tal vez alguien diga: híjola, traigo lo justo. Pero el que da a Israel recibe al 100 por 1 de parte de Dios. Una moneda de plata. Tal vez tú digas: wow, ¿para qué necesita Israel si es la nación más rica? Es que no lo hacemos para seguirlo enriqueciendo. Lo hacemos para que Israel, nosotros seamos enriquecidos a través de Israel. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. ¿A quiénes? A Israel. Porque si los gentiles han sido hechos partícipe de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle los bienes materiales. A ver, no seamos convenencieros. Ay, yo como el asadón, decía mi papá, no seas como el asadón, hijo. ¿Y cómo es el asadón? Todo para mí, todo para mí, todo para mí y nada para los demás. Tal vez alguien diga: pastor, yo no vine preparado con una moneda de plata. Pero no es la cantidad. No es la cantidad. Es la semilla, con fe, lo que tú vas a sembrar. Y nuestro apóstol va a enviar esto a un pastor, rabino, que se está apoyando en la nación de Israel. Y si nosotros lo hacemos en fe, te aseguro, como dice la promesa de Dios a Abraham: el que te bendijere, yo lo bendeciré también. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? La luz de la menorá se enciende. Y la menorá representa la luz entre las naciones. Israel es conocida como la ciudad dorada, porque cuando el sol sale en la nación, el país, los muros comienzan a tornarse en un dorado, como que si fuera oro. Y se ve maravilloso. Sobre ti nacerá tu luz y las naciones se guiarán a través de eso. Israel está posicionado geográficamente para que sea el último país en esa zona geográfica donde la luz, los rayos del sol no le den. Todas las otras naciones se oscurecen menos Israel. Y cuando el sol sale, al primero que se le da los rayos del sol es a Israel. Vosotros sois pues la luz de la tierra. De ahí se tomó Jesús. Vosotros pues sois la luz de la tierra. ¿Cuántos quieren ser luz para estas naciones? Ponte de pie.
El profeta Jeremías escribió a los expatriados a Babilonia y les dijo: orad por las naciones a donde ustedes son llevados, porque si esa nación está en paz, vosotros también estaréis en paz. La palabra paz, de su raíz shalom, no significa solamente paz mental, emocional, sino que esa palabra tiene 12 connotaciones. Y entre esas 12 connotaciones está la palabra prosperidad. Orad por las naciones a donde vosotros sois llevados, porque si esa nación prospera, ustedes también seréis prosperados. ¿Sabes cuántas personas me escriben a mi Facebook, me mandan mensajes y me dicen: quisiéramos vivir en México porque ustedes son una nación prosperada, dice. Y de veras, somos la envidia de muchos países. La nación de Israel es la envidia de muchos países. Israel está posicionada como una puerta a Europa, a Asia, a África. Y no es coincidencia, México geográficamente está posicionada para ir al África, para ir a Europa y hacia los países bajos, más bajos. ¿Coincidencia? No. ¿Sabes que nosotros los mexicanos tenemos rasgos muy similares a los judíos? Nos confunden. Incluso adoptamos nombres judíos. Yo no sé cómo a mi papá se le ocurrió. Le dijeron: ¿cómo se llama tu papá? Enananaí, dice. ¿Cómo? Enananaí. ¿Y cómo se llama tu mamá? Le dice: mamá, dice. Estaba en el kinder. Pero ya cuando crecí me metí a estudiar todo esto. Fui a la raíz etimológica de mi nombre y significa: mis ojos están puestos en el Dios vivo. César. Bueno, César viene de lenguas latinas, significa Señor, el que nació para reinar, tener posición, un emperador. Era un título, no era un nombre propio. Qué bonito, ¿eh? José, aquel que soñó ver 12 estrellas inclinándose, manojos de trigo inclinándose. Nuestro apóstol es un soñador. Magdala, donde salió la primera heroína y la primera evangelista al oriente de Francia. Y hasta el día de hoy la religión de Magdala, de Magda, continúa en Francia. ¿Tú crees que estamos aquí por casualidad? No. ¿Cuál es tu nombre? El significado de tu nombre. Israel. Ish. A ver, no se pronuncia Israel, se pronuncia Israel. Porque Ish significa hombre. Ra significa príncipe, el Dios. Estamos pegados a la nación del hombre que Dios escogió para reinar sobre la tierra. Y vi descender a la nueva Jerusalén, dijo Juan. ¿Y sabes dónde va a ser la sede de esa nueva Jerusalén? En Israel. Desde allá será el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: y los que vencieren, los haré partícipes conmigo para reinar sobre las naciones. Pero Dios no va a poner a reinar a alguien que no se prepare, que no estudie.
Porque Dios nunca levantó a un ignorante. Dios levantó a hombres preparados. Moisés, en la mejor universidad de Egipto, sabía idiomas, manejaba matemáticas. Su nombre estaba en las pirámides que mandó a construir aquel que lo adoptó. Abraham, rico, empresario, sabía administrar. Todos los hombres que Dios menciona en la Biblia, tal vez alguien diga: pastor, pero estaba Pedro y Juan, que eran del vulgo y sin letra. Tal vez, pero eran empresarios, tenían barcas, tenían redes. Ellos se sostenían ministerialmente, porque Dios y el dinero no están peleados. El dinero Dios lo utiliza para que tú y tu familia vistan elegantemente. Lo dice el profeta Isaías. Así que no te preocupes, tengo el dinero para comprarlo. Esta camisa de marca, estos tenis de marca, lo voy a vestir, porque los hijos de Dios tenemos que ser espléndidos aún en el vestir. Olvídate de ir al restaurante y ver primero la lista de precios y el ver el más barato y luego este platillo. No, si quieres darte un lujo así, si quieres darte un lujo, ahorra bien un mes y dile a tu esposa: ahora sí, vamos y pide lo que quieras. Y para terminar, una buena copa de vino tinto, porque el que vino a este mundo y no probó vino, ¿para qué vino? Un aplauso a nuestro Dios.